Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta iglesia. Nos da mucho gusto que estén aquí desde temprano. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él esté aquí en medio de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Padre. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que entráramos aquí por tus atrios, Señor. Ayúdanos a hacerlo como dice tu misma palabra, con acción de gracias, con alabanza, reconociendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que bendigas a mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que quizás vienen en camino, tráelos con bien, Señor. Y aquellos que pudiendo estar no están, Señor, te pedimos que tú trates en sus vidas, que tú les hagas ver cuán importante es no dejar de congregarnos, sino estar unidos y en armonía para que tú derrames bendición y vida eterna. Te pedimos que tu palabra en esta hora quede grabada en nuestro corazón y que nos enseñes, nos des sabiduría a través de tu Espíritu Santo para saberla aplicar, Señor, en el momento preciso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Puedes sentarse, hermano? Vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos viendo acerca de Dios. Y bueno, vamos a continuar. ¿De qué les dije que íbamos a hablar ahora? De la Trinidad. Qué bueno. ¿Investigaron algo o solo dijeron, bueno, pues vamos a anotar de qué hay que nos diga el jueves el hermano? ¿Sí investigaron algo o ya se la saben de todas? Como dice el corito, ¿no? Dios en tres personas, divina Trinidad. Bueno, acuérdense que estamos viendo, les voy a hacer un recordatorio de cómo vamos para que no se me vayan a nortear. Estamos viendo la doctrina de Dios. Empezamos viendo acerca de revelación, inspiración e iluminación. Eso es concerniente a la palabra de Dios. Ahora estamos viendo acerca de la persona de Dios. Empezamos viendo acerca de sus nombres. ¿Por qué empezamos viendo acerca de sus nombres? Porque a través de sus nombres nosotros podemos conocer a Dios. Si Él se revela a nosotros a través de sus nombres. Y hace 8 días empezamos a ver acerca de su naturaleza. Empezamos a ver algunos aspectos de la naturaleza de Dios. Vimos que, por ejemplo, vimos 3 aspectos de su naturaleza. Vimos que Dios es espíritu. Vimos también que Dios es una persona. Y vimos también que Dios es uno. Entonces, a lo mejor podríamos pensar que este punto, que Dios es uno, pues choca con el de Trinidad, porque ahí nos están hablando acerca de 3 personas. Pero la realidad es de que no choca ni es contradictorio. Al contrario, es cuestión de saberlo entender el término Trinidad. La Trinidad es un término que no se encuentra en la Biblia. Curiosamente, ese término no aparece para nada en la Biblia. Yo estoy seguro que usted ya sabía eso, pero pues para fines prácticos se lo recordamos. No aparece desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, para nada aparece el término Trinidad. Por eso es que hay mucha gente que piensa que esto pues no es verdad. Piensan que los evangélicos pues le inventamos cosas a la Biblia y que somos incluso herejes por ser trinitarios. Pero hay muchas cosas que no están en la Biblia y que son una realidad. Por ejemplo, también el término encarnación pues no se menciona en la Biblia. Sin embargo, Jesús dice la palabra que Él se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, aunque no aparezcan las palabras tal como a veces quisiéramos que aparecieran, pero entre líneas podemos ver que son doctrinas válidas y de mucho peso. Este tipo de circunstancias ha causado gran controversia en la iglesia. A lo largo de 2000 años han surgido un montón de gente que piensa pues de acuerdo a sus propios pensamientos. Por ejemplo, con respecto a la Trinidad,
surgieron a principios de nuestra era, es decir, después de Cristo, después de que la iglesia fue formada. La gente empezó a decir, bueno, está bien, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Pero su pensamiento y su razonamiento los llevaron a creer que en realidad pues eran tres personas, pero que esas tres personas eran tres dioses. Entonces se formó la doctrina o la corriente que se le llamó triteísmo. El triteísmo tuvo gran auge a principios de los siglos de nuestra era, y bueno, pues se tuvo que debatir, se tuvo que contrarrestar todo ese tipo de pensamientos, porque así no era realmente como Dios revelaba en su palabra. También surgió una corriente de pensamiento que se le llamó modalismo. Y bueno, ¿a ustedes a qué creen que se refiere el modalismo? A ver si les dio por revisar un poquito acerca de la Trinidad. El modo de interpretar a su manera la palabra de Dios. Bueno, es de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Como que da a entender eso. Pero aplicado a la Trinidad, ¿cómo creen que esas personas con ese modalismo lo aplicaban a la Trinidad? Porque el Señor dijo, hagamos. ¿A quién se estaba refiriendo? A los otros dos, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya estaba esto funcionando desde el principio. Pero eso, ¿cómo se lo aplicaría a la corriente de pensamiento del modalismo? Estamos hablando de los pensamientos o razonamientos que tuvo la iglesia en sus primeros siglos, porque no podían concebir la idea que quizás usted y yo ya tenemos de la Trinidad. Nosotros podemos ir actualmente a un libro de teología o a un diccionario bíblico y buscamos lo que significa Trinidad o el concepto de Trinidad, y pues nos lo explican, nos lo tratan de explicar lo que es la Trinidad. Pero en aquel tiempo no había tanto material de donde poder estudiar. Entonces el modalismo surge de un pensamiento que decía, bueno, está bien, sí creo que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero como la palabra de Dios misma dice, oye Israel, nuestro Dios el Señor, nuestro Dios uno es. Entonces decían, sí, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos hacerle para que esas tres personas encajen en el concepto de lo que es Dios? Entonces empezaron a decir, bueno, el Padre se reveló en el Antiguo Testamento, luego el Hijo se revela ya a partir del Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo es el que sigue la obra del Padre y del Hijo. Entonces el modalismo consistía en que sí había un solo Dios, pero que ese Dios tomaba diferentes personalidades en diferentes momentos. ¿Sí me doy a explicar? ¿Sí me doy a entender? Quiere decir que en la antigüedad era Dios, pero Dios Padre. Después se transforma para venir a salvar al mundo en Dios Hijo, y después se viene y ahora se transforma para ser el Espíritu Santo. Fíjese, hoy quizás escuchamos esos conceptos y hasta puede ser que nos den risa. A ver, leen por favor esto. Bueno, es más o menos lo que yo les traté de dar a entender, ¿no? Bueno, ese ya es un concepto bien plasmado, ¿verdad? Pero es más o menos lo que les decía. En la antigüedad era el Padre, después vino a redimir a la humanidad como el Hijo, y ahora habita entre nosotros como el Espíritu Santo. Y como les decía, puede ser que actualmente esos conceptos digan, ay, pues de qué revista de pensamientos lo sacaste, o de dónde. Pero así pensaban, y había mucha gente que
que abrazaba ese tipo de pensamiento, tanto el triteísmo como el modalismo. Y hubo más formas de pensar, hubo más formas en las que la iglesia en sus primeros siglos pensaba. Ahora, gracias a Dios, a nosotros nos tocó vivir en una era de mucha información y más o menos ya sabemos, ¿verdad? Hasta ese corito que dice Dios en 3 personas, divina Trinidad. Ahora sabemos que es un Dios con 3 personalidades, pero ahora, antes la gente no lo concebía de esa forma. Hay una definición que encontré de un famoso teólogo del siglo pasado, Charles Riviere, que dice: hay solo un Dios, pero en la unidad de la divinidad hay 3 personas eternas y coiguales. ¿Qué quiere decir coiguales? Que ninguna es más que otra, ¿sí? Sino que son completamente iguales. A veces creemos, o la gente piensa que porque decimos el Padre, significa que a lo mejor Él tiene más años, y que el Hijo, pues que a lo mejor hay hasta doctrinas o hay sectas que dicen que el Hijo sí es una divinidad, pero una divinidad creada, como por ejemplo los mormones, los santos de Jesucristo, ¿cómo es? Bueno, es más larga, pero se me olvidó ahorita, ¿verdad? Tiene últimos días, ¿verdad? Bueno, en resumen, los mormones, perdón por la palabra, pero yo creo que todos sabemos o identificamos a qué nos referimos. Ellos eso es lo que piensan, que Satanás y que Jesucristo incluso son hermanos y fueron creados por el Dios Todopoderoso. Pero el concepto que la Biblia nos da es que son iguales. Aunque a lo mejor, vuelvo a repetir, en nuestra mente no nos hemos puesto a filosofar, no en nuestros propios pensamientos, sino en los pensamientos bíblicos, y no hemos quizás reparado en que son iguales, son completamente iguales. No porque el Padre sea el Padre significa que es más que el Hijo, y que el Espíritu Santo, porque lo concibamos quizás como una llamita de fuego o una palomita o de alguna otra forma de símbolo, sea menos que Jesús. No, todos son iguales con una personalidad propia, ¿sí? Por eso a la gente les cuesta trabajo entender esto, les cuesta trabajo. Sí, hermana Adriana. Exactamente, gracias hermana Adriana. Exactamente lo que decíamos, son coiguales, coeternas. La eternidad es un atributo. Después de terminar de ver la naturaleza, que yo creo que hoy la terminamos, la naturaleza de Dios, entramos a ver los atributos, y ahí vamos a ver que la eternidad es un atributo de Dios. ¿Sí, hermana Elvia? Es que Eve estaba mencionando una herejía que surgió, el modalismo, pero ya dijimos que así no es, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces siguiendo con esta definición, dice que son iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia. Aquí no habla de su existencia, sino subsistencia, que viene así como a encajar en lo que mencionaba nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Elvia, que tienen características, bueno, no características, digamos roles, para que podamos entender, diferentes, pero son completamente iguales. Vamos a ver entonces la Trinidad en el Antiguo Testamento.
Estas son algunas, porque hay más citas, pero algunas de las citas que nos revelan esta Trinidad. Y como decía nuestra hermana Elvia, no se trata de que se haya revelado hasta el Nuevo Testamento. Desde principios de la humanidad, Dios se revela como una persona, como un Dios en tres personas. ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias, hermana Clara. Dice hagamos, ahí está hablando en plural. ¿Sí? Fíjense que meterse a estudiar de la Biblia, híjole, luego hasta acaba uno con dolor de cabeza, porque por ejemplo hay una corriente dentro de la teología. La teología es simple y sencillamente el estudio de Dios. Aquellos que se pueden estudiar acerca de Dios, algunos que hoy incluso están muy en boga, son los unicitarios, los que dicen que solamente hay un Dios único y nada de que en tres personas, solamente hay un Dios. Entonces, cuando se les menciona este tipo de pasajes que dice hagamos, ellos dicen que lo que pasa es que en el cielo hay un consejo divino, un consejo, porque no me acuerdo si está en Reyes o en Crónicas, ahí habla un poquito de una acción que toma Dios como un consenso que hace con los espíritus celestiales y les dice: ¿a quién enviaré para que vaya con un espíritu, me parece, dice, engañador, y pueda engañar a un rey? No me acuerdo bien cómo estaba la narración, cómo es la historia, pero de ahí surge ese pensamiento que dice: no, es que Dios siempre está rodeado por un consejo de seres celestiales, y a ese consejo es al que se está refiriendo como hagamos. Pero dentro de los atributos que vamos a ver de Dios, nos vamos a dar cuenta que el único que puede crear, el único ser creador es Dios. Nadie más puede crear. Allá arriba hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles, pero ninguno es capaz de crear. El único ser capaz de crear es Dios. Entonces, cuando dice hagamos, se está refiriendo a esas otras dos personas, o a esas tres personas que se están entre ellas, ¿verdad?, diciendo hagamos al hombre. Lo mismo sucede con Génesis 3:22. Si alguien lo tiene y me puede leer, por favor. Gracias, hermana Adriana. Aquí nuevamente vemos la palabra en plural, ¿verdad? De hacer. Dice que dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí la palabra clave es nosotros. ¿Sí? Está hablando nuevamente Jehová Dios en plural. Y 11:7, ¿qué dice de Génesis? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Gracias, hermano. ¿Cuál es la palabra plural ahí? Descendamos, ¿verdad? Es la palabra plural. Está hablando en plural. Entonces no necesitamos que la Biblia diga Trinidad para saber que Dios es estas tres personas. Y qué bonito porque esto nos refiere acerca de la unidad. Nadie es más, nadie es menos. Es cierto que el Hijo
vino a dar su vida y el Padre estaba en el cielo. El que sufrió fue el Hijo, vamos a llamarlo por decirlo, sufrir en el aspecto físico, pero pues el Padre también estaba sufriendo. Quizás al Padre no lo clavaron, pero estaba sufriendo lo que el Hijo estaba sufriendo también. Y eso es ese tipo de pensamiento es el que a veces como humanos no logramos entender. Qué bonito es que su iglesia, nosotros tuviéramos ese grado de unidad, porque eso fue lo que Jesús le pidió a sus discípulos cuando estaban en el aposento alto, un día antes, unas horas antes de que Él fuera entregado, que Él fuera a entregar su vida. Les dice: así como el Padre y yo somos uno, así yo quiero que ustedes sean uno. Y yo creo que es una petición que no se ha visto cumplida a lo largo de los más de 2000 años de la iglesia. Cada quien tiene sus formas de pensar, cada quien actúa a su forma de entender como debe de actuar. Y eso ha traído un sinnúmero de discrepancias, de divisiones. Hoy quizás nosotros vemos que los unicitarios van ganando terreno, que los judaizantes hace un año era como el boom de las religiones de por aquí, ¿verdad? Es como que de momento se encendió mucho lo del judaísmo. Y al final de cuentas eso nos habla de que cada quien piensa lo que quiere. Por ejemplo, al estar leyendo, digo, hay una teología que es siguiendo la corriente de los pactos, y por ejemplo hay otra corriente teológica que es dispensacionalista y que no se ponen de acuerdo, y que unos piensan que Cristo viene antes de la tribulación y otros que no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y es una de pensamientos diferentes, y cada quien toma de la Biblia pues los pasajes que le convienen para reforzar sus creencias. Y al final de cuentas todo trae divisiones. Y yo digo, ¿qué sabiduría tuvo Jesucristo cuando en una ocasión iba Jesús en camino, y Juan llega y le dice: maestro, hay un hombre que echa fuera demonios en tu nombre, pero no es de los que van con nosotros. Dice: le digo que no, que deje de hacerlo. ¿Y qué fue lo que respondió Jesucristo? Dice: déjalo. Dice: porque el que no es contra mí, conmigo es. El que no es contra mí, conmigo es. Juan ya estaba así como muchos hombres hoy que agarran las redes sociales para defender: no, es que Marcos Witt es un ecuménico, es que Jesús Adrián Romero es un hereje, y se ponen a hablar, y es que Cash Luna, y es que esto, y es que el otro. Y una de cosas que ve uno en redes sociales que dice uno: va, caray, en lugar de que agarren sus canales para predicar el evangelio, se ponen a agarrarlos para estar criticando cosas que a lo mejor ni conoces bien a las personas, pero porque agarras algo que no va con tu forma de pensar, entonces tratas de atacar a esas personas. Y a eso no nos puso Jesucristo. Eso, a final de cuentas, todo eso trae división, trae contienda. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque en la Trinidad nosotros podemos ver la perfecta unidad. Una unidad que nos demuestra de que sí se puede lograr una unidad perfecta, y esa unidad está en la Trinidad. ¿Qué nos dice Proverbios 34? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes?
Gracias, hermana Clara. Fíjense cómo este hombre, Agur, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de Dios, pero al final del verso, ¿cómo concluye? Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Todavía Jesucristo no se había revelado, pero este hombre recibe la inspiración del Espíritu Santo y pregunta, ¿cuál es el nombre de su hijo? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Más adelante el profeta Isaías nos revela un poquito más acerca de estas cuestiones que todavía estaban oscuras para los israelitas en aquel entonces. Isaías dice, y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, consejero, empecé al revés, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? 5 nombres nos revela el profeta Isaías. Pero cuando nace Isaías, Agur ya se había muerto desde cuándo, ¿sí? Luego también el profeta Daniel dice, veo a un anciano como de días, dice, y junto a él hay uno como un hijo de hombre. Daniel también recibe esa revelación de la Trinidad, ve al Padre y ve al Hijo, pero todavía era una revelación no bien mostrada. Debemos de recordar, hermanos, que la revelación que Dios le da al hombre es una revelación que le dicen progresiva, una revelación que a lo largo de los años se ha ido descubriendo y descubriendo y descubriendo cada vez más. Por eso, por ejemplo, les mencionaba de una teología de pactos y una teología dispensacionalista. Nosotros, ¿qué tipo de teología es la que predomina en nuestra iglesia? No saben, ¿verdad? Somos dispensacionalistas. Los pentecosteses, en su gran mayoría, no todos, pero somos dispensacionalistas. Y bueno, hablar de esto es todo un rollo, pero yo estoy seguro que ustedes en algún momento, en algún mensaje han escuchado que ha habido la dispensación de la inocencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Hemos escuchado de todo esto, ¿verdad? Bueno, por eso nosotros somos dispensacionalistas. Pero hay cristianos que dicen que los dispensacionalistas hasta llegan a tratar de hereje a esta teología. ¿Saben por qué? Porque dicen que el dispensacionalismo hasta antes de 1800 no existía. Los padres de la iglesia nunca mencionaron o dieron referencias acerca de una teología dispensacionalista. El dispensacionalismo abarca un montón de cosas, pero para no abrumarlo, le estoy diciendo esto por lo de la revelación progresiva. El dispensacionalismo tomó su mayor fuerza a partir de 1830, cuando un estudioso de la Biblia de apellido Darby, no me acuerdo el nombre, pero fue Darby, posteriormente lo reforzó Scofield, que por cierto hasta hay una Biblia de estudio que dice Biblia de Estudio de Scofield. Bueno, tanto Darby como Scofield fueron de los que más difundieron la teología dispensacionalista. Entonces, los que estudian o los que están a favor de la teología de los pactos dicen que eso es algo nuevo y que no tiene ningún sustento bíblico la teología dispensacionalista. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver el dispensacionalismo y sí tiene mucho de base bíblica. Por ejemplo, en el aspecto escatológico, los dispensacionalistas creemos que antes de que inicie la gran tribulación, Jesucristo viene por su iglesia. Ese es nuestro credo, ¿verdad? De hecho, eso está en la constitución de la Iglesia Universal de Dios. Nosotros creemos que Cristo viene por su iglesia. Bueno, pues los de la teología de pactos, ellos dicen que no,
que eso no es una buena interpretación, que Jesucristo va a venir una sola vez y cuando Él venga, nada de que hubo un rapto, que por cierto ellos dicen es que la palabra rapto ni está ni está en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia en Tesalonicenses es arrebatamiento, no dice nada de rapto. Y bueno, se queda uno pensando, ¿no? Pero esas son las diferencias que hay a grosso modo en la teología de pactos y la teología dispensacional. Entonces para ellos, nosotros somos malos intérpretes de la Biblia, porque creemos en las dispensaciones. Bueno, yo creo que Dios se ha permitido este tipo de revelaciones y ha dado más luz que antes. Así como el Hijo estaba velado en el Antiguo Testamento y se descubre hasta que Él viene a la tierra, y a partir de ahí la iglesia empieza a creer en Jesucristo. Juan lo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos ya que Juan tiene un concepto completamente diferente a lo que pensaba Isaías, Daniel y este hombre Agur de Proverbios. Ya tenía una revelación más clara. Bueno, yo creo que también la teología dispensacional puede ser un caso similar, ¿sí? Como también el movimiento pentecostal, ¿sí? Háblale a un bautista, a un presbiteriano acerca del credo de la iglesia pentecostal y te va a decir puras emociones, tan locos. Sí, pero Dios ha ido trayendo toda esa revelación en el tiempo que Él ha considerado. Pero no porque antes no se mencionaran estas cosas significa que no existieran. Simplemente Dios las va dando ya al final o al cumplimiento de los tiempos específicos para cada cosa. Bueno, a lo mejor ya le hice más bolas o le estoy haciendo bolas. Ya no voy a hablar de salirme del tema. Vamos a ver otra cita que habla acerca de Isaías, acerca de la Trinidad, perdón. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: He aquí, envíame a mí. Gracias, hermana Queta. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Nosotros, ¿verdad? Vuelve a hablar en plural. Cuando Dios se le revela a Isaías y le dice estas palabras, está hablando en plural. Isaías 63, 9 y 10, ¿qué dice? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Gracias, hermano Abel. ¿Qué le encuentran de diferente a este pasaje de los otros que hemos leído? Ya no habla en plural. Exacto, no habla en plural, muy bien. Y entonces van a decir, ¿y entonces? Pero ¿a quiénes está mencionando? A ver, chequen. Al Salvador, que es Jesucristo. Ajá, a ver, dime las tres personas, hermano, a ver, que encuentras ahí. Por ejemplo, en el 8 dice: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Ajá. Está hablando ahí de Dios y de Jesucristo. Y ya luego el 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo. Por lo cual se les volvió enemigo, y el mismo peleó contra ellos. Ok, entonces vemos, gracias hermano Abel, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién es Él? Fue Dios, ¿verdad? Luego dice, y el ángel de su faz. El ángel de su faz, ¿quién habíamos dicho que era el ángel de Jehová? Jesucristo, ¿verdad? Es lo que los teólogos generalmente concluyen, que el ángel de Jehová en la antigüedad era Jesucristo. Entonces ya va el Padre, ya va el Hijo. Y en el 10, ¿qué dice?
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces ahí, aunque no hay una palabra que se mencione en plural, pero está mencionando las tres personas de la divinidad. Entonces, bueno, y les digo, como estos pasajes, hay más, solamente que no los quiero abrumar con tantos pasajes, ¿verdad? Porque no es una clase de teología, es simplemente un estudio que estamos viendo. Pero ojalá y esto les dé a ustedes curiosidad. Ojalá que cuando lleguen a sus casas ustedes digan: a ver, ese loco habló de la teología de pactos y de la teología dispensacionalista. ¿En qué consiste una y en qué consiste otra? Y se pongan a leer un poquito. Bueno, vamos a ver entonces la Trinidad en el Nuevo Testamento. Mateo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, entonces aquí es un pasaje como el de Isaías, como el último de Isaías que vimos, aunque no está alguna palabra en plural, pero está mencionando al Padre, el Hijo que está presente y al Espíritu Santo. Lo mismo sucede en Mateo 28, 19 al 20. Si alguien lo quiere leer, es un pasaje muy conocido. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano Abel. Aquí está esta fórmula bautismal, ¿verdad? Por cierto, también hasta este pasaje los unitarios dicen: no, es que en realidad dicen es que en el texto crítico no aparece esa porción de la palabra, y lo que dicen Hechos es que bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Se ha leído usted en Hechos que los discípulos dice en algunos pasajes y bautizaban en el nombre de Jesús? Bueno, pues los unitarios, los que dicen solo Jesús, dicen: ahí está, solamente es en el nombre de Jesús. Pero pues lo que a veces no entienden es el sentido de las palabras, tanto textual como cultural. Cuando dice en el nombre de Jesús, quiere decir que lo hacían de la forma que Jesús indicó que se hiciera. ¿Y cómo indicó Jesús que se hiciera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces vámonos a otro pasaje, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok. Aquí, aunque no aparece el Padre, pero nos está mencionando dos personas de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 26. Perdón, Juan 14, 16 y 26. Gracias, hermana Adriana. Aquí una vez más aparece el binomio, ¿verdad? Bueno, no, en el 16 sí dice: yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar? El Hijo, ¿verdad? Y os dará otro Consolador. Entonces ahí están las tres personas. El Hijo es el que está hablando, que va a rogarle al Padre, y el Padre va a dar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y luego en el 26 dice también: más el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre, ahí van dos personas, enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Entonces ahí están las tres personas nuevamente. Segunda de Corintios 13, 14, ¿qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Gracias, hermana Cari. Nuevamente en esta despedida del apóstol Pablo menciona claramente, ¿verdad? Y esto sí está en el texto crítico, ¿sí? Esta despedida, porque algunos también podrían decirme, pero hay otro pasaje que está en las epístolas de Juan, que dice, y el Padre, ¿cómo dice? Que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me acuerdo bien el pasaje, no lo anoté, si alguien lo tiene. No me acuerdo si está en primera o en segunda de Juan. Por favorcito. Es que a veces no quiero abrumarlos con tanta cita. Dice el primero de Juan 5:7. Sí, Maita. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gracias, hermana Adriana. Sí, ahí está, diríamos, ese pasaje es el claro que habla de la Trinidad. Pero ¿qué cree que pasa? ¿Sabe qué pasa con ese pasaje? Que vuelven a decir que no está en el texto, que no está en los originales. Bueno, no en los originales, porque no hay, el Nuevo Testamento no tiene escritos originales. Pero dicen que los textos más antiguos no tienen esa cita, como que alguien la agregó. Entonces, por eso, si tú quieres defender la Trinidad con ese pasaje de Primera de Juan 5:7, hermana Adriana, 5:7, Primera de Juan, no lo hagas si lo vas a hacer con una persona que tiene estudio, porque te va a decir es que eso se lo agregaron. Eso no está en los manuscritos más antiguos. Y entonces tú te vas a quedar, ¿y ahora cuál le menciono? Bueno, menciónale cualquier otro de estos que estamos viendo. Y aunque sí, el de Primera de Juan está genial para mencionar la Trinidad, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Los textos pues más antiguos no tienen ese pasaje. Bueno, por cierto, cuando les hablo de texto crítico y texto receptus, ¿sí saben por qué la diferencia de estas palabras? Nuestra Biblia, bueno, la Biblia que oficialmente usamos nosotros, que es la Reina Valera del 60, está de acuerdo a los escritos del texto receptus. Texto receptus. El texto receptus es el que predominó en los primeros siglos de la iglesia. Bueno, digamos, cuando ya la iglesia se fue consolidando, esos escritos se tomaron como los escritos válidos, porque vuelvo a repetir, no existían escritos originales. Los que más se acercaban tenían algunas décadas de diferencia de la fecha en que probablemente se han escrito. Entonces, pues había una gran controversia, y entonces se fue uniendo varios escritos y dijeron, bueno, esto ya, de aquí vamos a sacar la traducción para otras lenguas, para otros idiomas de la Biblia. Y a ese texto que recopilaron se le llamó texto receptus, que era lo que Jerónimo, cuando él hizo la traducción al latín, le llamaron la Vulgata latina. Y durante muchos siglos, vuelvo a repetir, fue el texto base, no original, pero el texto base para la traducción bíblica. Pero
los últimos tiempos se llegaron a descubrir unos escritos más antiguos que el texto Receptus. Texto Receptus. Y a esos escritos se les llamaron texto crítico. Y entonces, ese texto crítico es donde vienen ahora muchas nuevas traducciones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. Está basada en el texto crítico. La Nueva Versión Reina Valera del 2015 también ya está basada en el texto crítico, ya no toma el texto Receptus. Y así otras muchas traducciones que le llaman de lenguaje dinámico, como la traducción en lenguaje viviente, la traducción en lenguaje actual, Dios habla hoy, y bueno, otras populares ya usan el texto crítico, ya el texto Receptus ya casi no se está ocupando. ¿Por qué? Porque dicen que es más válido el crítico porque es más antiguo que el Receptus. ¿Sí? Entonces, bueno, les dije, ya no les voy a dar breviarios culturales, pero ahí estoy metiendo mi cuchara. Para que cuando usted escuche de esto y sepa, a lo mejor usted tiene una Nueva Versión Internacional en su casa y tiene la Reina Valera y se pone a compararlas y va a decir, ¿por qué le quitaron un capítulo a este evangelio? ¿Por qué no dice lo mismo? Bueno, ahora usted ya sepa por qué no dicen lo mismo. ¿Sí? Y bueno, el texto crítico se ha satanizado mucho. Se oye fuerte esa palabra, pero es la verdad. Ha habido muchos críticos del texto crítico que dicen que incluso fue promovido por un satanista y bueno, un montón de cosas que argumentan en contra del texto crítico. La verdad, yo no me he metido mucho a estudiar acerca de esto, sí sé algunas cositas, pero no sé mucho, pero bueno, seguimos estudiando en la Reina Valera del 60, aunque también déjeme decirle que tienen algunos errores la Reina Valera 60 en sus traducciones. La Reina Valera lo que tiene, ¿saben cuál es el valor que yo le encuentro a la Reina Valera? Es que la Reina Valera trató de ser una traducción literal. Trató de ser una traducción literal, a diferencia de otro tipo de traducciones que les llaman traducciones dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque trataron de acomodar el lenguaje de aquel tiempo a un lenguaje entendible para nosotros. Por ejemplo, la Reina Valera, nosotros vemos que dice al que te pide agua, dale de beber, al que te pide tiene hambre, dale de comer, porque de esta forma ascuas de fuego amontonas sobre sus cabezas, ¿no? Y bueno, ¿y qué son las ascuas de fuego, no? Porque Reina Valera lo traduce tal como él lo está leyendo, es una traducción literal. Pero ya, por ejemplo, en la del lenguaje actual o en la Nueva Versión Internacional, ya ponen algo más entendible para nosotros, aunque no es propiamente lo que dice la palabra griega o hebrea, que es la original en la que se escribió la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso es algo que tiene el valor la Reina Valera del 60 y la de 1909 y la del Oso, ¿verdad? Que es la original, la primera traducción que se hizo. Entonces, pero si tú quieres apoyarte para entender un poquito más la Reina Valera con alguna traducción dinámica, pues lo puedes hacer. Puedes ir cotejando para ser más entendible. Hoy las nuevas generaciones, pues ya hay mucho de este lenguaje, ya no lo entienden, ¿sí? Porque el lenguaje es dinámico y va cambiando. Es como la de 1909, a mí no me gustaba la de 1909 y antes era la oficial de la iglesia.
y se usaba la 1909, ya ahorita ya nos actualizamos un poquito a la de 1960. Pero pues sí tenemos también que entender a las nuevas generaciones y bueno, pues es importante que sepamos estas diferencias en cuanto a la Biblia. Bueno, ya no voy a estar hablando de las cosas que no debo. Bueno, entonces vamos a concluir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Vamos a ver algunas citas que nos dicen que el Padre es Dios. Juan 6, 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gracias, hermana Clara. Ahí estamos. Me falta uno. Adelante. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ya. Ok, gracias. Ya no voy a comentar tanto, si no se nos va a acabar el tiempo. Romanos 1:7, ¿qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, hermano Abel. Y primera de Pedro 1:2, ¿qué dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, hermano Abel. Entonces estas citas nos dicen que el Padre es Dios. Bueno, eso no cabe la menor duda. Pero si tú alguna vez hablas con un testigo de Jehová, con algún musulmán, sí es importante que te sepas el siguiente bloque, que son citas que dicen que el Hijo es Dios. Y usted me va a decir, ¿por qué el testigo de Jehová? ¿Por qué el musulmán? Bueno, porque ellos reconocen a Jesucristo, pero no lo reconocen como Dios. Ellos dicen que era un profeta, un ungido muy especial de Dios, pero que no era Dios. Entonces vamos a ver estas citas de Isaías 9:6, que creo que ya la leímos. ¿No? A ver, lean por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, hermana Clara. Entonces ahí vemos esto que ya habíamos mencionado antes. Juan 1:1 también ya lo hemos mencionado, pero vamos a leer. Juan 1:1. Gracias, hermana Nancy. Y Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Gracias, hermano Abel. Todas estas citas nos están diciendo que el Hijo es Dios. Si te topas con un testigo de Jehová y te dice, no, es que Jesucristo no es Dios, mira, vamos a leer estas citas para que te des cuenta. Sí, está más difícil que nos encontremos con un musulmán, ¿verdad? Aquí bueno, yo no conozco ningún musulmán, pero pues también le puedes decir lo mismo. Vamos a ver entonces el tercer bloque que dice el Espíritu es Dios. Hechos 5:3-4. Porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Gracias, hermano Abel. Salió ganón el hermano Abel, ¿verdad? Bueno, Hebreos 9:14 finalmente, ¿qué dice?
cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, hermano Abel. Entonces también te enfrentas con un testigo de Jehová que te va a decir, no es que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, pero no es una persona. Léeles el relato de Ananías y Zafira, donde dice que habían engañado a Dios, pero haciendo alusión ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí es muy claro que aunque decimos es que el Espíritu Santo, pues a lo mejor también nosotros en nuestra mente lo concebimos, como les decía al principio, como la llamita de fuego, como una paloma, no sé, de alguna otra forma, pero no, es una persona, es también una persona al mismo nivel que el Padre y que el Hijo. Bueno, finalmente les voy a decir algo. Aquí traigo, está bien chiquita la letra, ni la van a ver, pero pues también para que se sientan hasta atrás, no sé por qué les gusta sentarse hasta atrás. Y la voy a hacer más chiquita para que se sienten adelante. No es cierto. Bueno, ahí dice, a lo mejor no lo alcanza usted a leer, dice ilustraciones propuestas para demostrar la Trinidad. En ningún momento quiero que usted piense y diga, ay, es que el hermano Alfredo nos dijo que un trébol es como la Trinidad. No. Los ejemplos que salen ahí es cómo los ha tratado de entender a lo largo de los siglos la gente, la iglesia. Pero déjame decirle algo, ninguno de estos ejemplos cumple completamente con lo que es la Trinidad. Entonces lo han tratado de comparar a un trébol de 3 hojas, ¿verdad? Es la representación más sencilla con la que se ha tratado de ejemplificar la Trinidad. Otras personas piensan en los estados del agua. ¿Cuáles son los estados del agua? Sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Bueno, pues algunos dicen, no, es que así es, pero otros ya le encuentran peros a esa comparación y bueno, tampoco es completa. Otros dicen la naturaleza tripartita del hombre. ¿Cuál es la naturaleza tripartita del hombre? Espíritu. Exacto, ¿verdad? Dicen así como el hombre es tripartito, pues Dios también tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada que ver, pero bueno. Algunas otras personas dicen que el huevo, yo nunca había escuchado del huevo, pero, exacto, cascarón, yema y clara, dicen que los tres elementos forman el huevo. Bueno, eso sí ya me sonó más descabellado, pero bueno, también algunas personas usan el ejemplo del huevo. La naturaleza de la luz. ¿Cuántos tipos de rayos hay en la luz? Ultravioleta. Ay, ahora esto sí me sacaste de... el ultravioleta. Bueno, pues puede ser que sí, yo con la física estoy peleando, pero... Día, tarde y noche. No, pues no es el sol. Según lo que el libro de texto dice es que la naturaleza de la luz es que hay rayos químicos que no se ven, rayos luminosos y rayos luminosos que se ven y los rayos caloríficos que se sienten. Eso es lo que emite la luz, ¿sí? 3 tipos de rayos, el químico, el calorífico y el luminoso. ¿Sí? De esos 3 tipos de rayos está formada la naturaleza de la luz. Bueno, eso como que ya algunas personas dicen, bueno, pues tiene lógica. Bueno, los que les gusta la física quizás sí lo puedan entender de esa forma. La penúltima es las dimensiones. Las dimensiones, ¿sí? El alto, el ancho y el profundo, ¿sí? Lo profundo. Entonces dicen que así como las dimensiones, así también es Dios. Y finalmente un triángulo equilátero. Bueno, todos tratan en determinado, todos estos ejemplos, y hay más, pero tratan de ejemplificar la Trinidad.
A algunos les falta, a algunos les sobra, otros se quedan cortos, ¿verdad? Pero lo principal es que sepamos, yo creo que lo principal es que sepamos que Dios es uno. O sea, la Biblia no nos dice mentiras. Oye, Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es verdad, pero se ha manifestado en 3 personas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Esto nos llevaría mucho tiempo, lo traté de simplificar lo más que se pueda, pero no sé si alguien quiera comentar algo más. Pues que el Padre tiene sus funciones, el Hijo tiene sus funciones que son las mismas, los mismos atributos, y el Espíritu Santo también. El Señor le delega al Espíritu Santo lo que Él quiere. Ok, sí, hermano. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que no pensemos que, aunque aparentemente Jesús no hace lo que hace el Padre, ni el Espíritu lo que hace el Hijo, pero es un común acuerdo, una actividad bien sincronizada. Y lo más importante es lo que les digo: nadie es más, nadie es menos. Ellos no están como a veces las iglesias, ¿verdad? Que dicen, ay, es que tu equipo de sonido está bien padre, toca más bonito. Y no, pero es que tu pastor habla más bonito. O es que tu templo está más grande. Y nada de esas cosas, ¿verdad? No se tienen envidia. No están deseando el Hijo ser como el Padre, ni el Hijo, ni el Padre ser como el Espíritu Santo. Trabajan en armonía. Yo creo que lo que podemos rescatar de la Trinidad y que lo debemos de aplicar a nuestra vida es esa unidad. Es esa unidad. Por eso es que en la Biblia, tanto Jesucristo como Pablo hablan acerca de esa unidad que debemos de nosotros seguir, debemos de nosotros imitar de Dios. ¿Sí? Aquí nadie es más. Los que se paran aquí a enseñar no son más que los que están quizás en la intercesión. Los que van a evangelizar no son más que los que hacen el aseo. Los que ministran la alabanza no son más que los que se encargan de dar la bienvenida. Nadie es más y nadie es menos. Todo es complementario, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar gracias, hermanos, en esta hora. Dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a entrar a ver los atributos de Dios. Y terminando esto, cerramos la doctrina de Dios. Miren, algo que me motivó a tomar este tipo de estudios es que nosotros debemos de afirmar nuestra fe. ¿Sí? Afirmar nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y con estos estudios vamos a ir nosotros, por ejemplo, yo ya les hablé de algunas sectas, religiones, que no comparten la forma de pensar del concepto de Dios. Y esto es importante que nosotros lo tengamos bien firme y bien sólido como cristianos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad.